Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase de sociales. Observen las imágenes, por favor. ¿A qué etapa de nuestra historia corresponde? Estoy segura que están pensando en la colonia. Es en esta etapa cuando se tiene que hacer frente a diferentes enfermedades y epidemias. La población toma una serie de medidas, por ejemplo, la cuarentena, los rezos, la vacunación, la revacunación. Se establece el protomedicato, que era una institución que regulaba la actividad de la medicina. El día de hoy veremos aspectos que contribuyeron a la salud de la población en la época colonial. Pero les pido primero que nos ubiquemos en la actualidad. Estamos viviendo la pandemia por el COVID-19 y esto ha creado la necesidad de cuidar aún más nuestra salud. Se han tomado medidas a nivel nacional para evitar los contagios. Y también la población ha hecho uso de medicina tradicional. Por ejemplo, nosotros hemos aumentado la cantidad de exportación de quión porque se relacionan las propiedades de este con la posibilidad de curar el COVID-19. De igual manera, en la época de la colonia, los pobladores tuvieron prácticas que contribuían a cuidar su salud. Podemos entonces preguntarnos cómo se cuidó la salud durante la colonia, qué permanece y qué ha cambiado. Para ello, observemos que nuestro trabajo va a estar dividido en dos etapas o dos momentos. En el primero analizarás y en el segundo reflexionarás sobre los aspectos que contribuyeron a la salud durante la colonia. El reto de esta semana será que elabores tu texto argumentativo, respondiendo a la pregunta de qué manera procuraron la salud los pobladores en la época de la colonia. ¿Recuerdas que la semana pasada iniciaste ya algunos argumentos? ¿Escribiste ya tus primeros argumentos? Esta semana lo completarás, haciendo uso de las nuevas fuentes que estaremos leyendo. Cuando respondas la pregunta de tu texto argumentativo, asegúrate de contar con los criterios que a continuación observas, porque ellos te van a servir para evaluar. Los criterios son: 1. Analicé diversas fuentes sobre cómo procuraban la salud los pobladores en la época colonial. 2. ¿Mencionaste coincidencias y contradicciones entre las diversas fuentes? 3. ¿Tomaste una postura sobre cómo procuraban la salud los pobladores en la época colonial? Y 4. ¿Mencionaste los cambios y permanencias que se presentan en las fuentes que has analizado? Pasamos entonces ahora a la primera etapa de nuestro trabajo, que consiste en analizar aspectos que contribuyeron a la salud de los pobladores en la época colonial. Observa la imagen. ¿Qué es lo que ves? Si has observado con detenimiento, encuentras a un indígena entregando medicina a un español. La fuente E sobre las boticas en la colonia señala lo siguiente: la diversidad étnica de las personas empleadas en las boticas brindaba oportunidades para intercambiar todos sus conocimientos sobre medicina. Un boticario licenciado les enseñaba a sus empleados cómo preparar medicina y sus tratamientos curativos. Sin embargo, los indios y negros alteraban las recetas de forma deliberada. Las boticas estaban sujetas a ser reguladas por el protomedicato, Tribunal de Médicos, y las autoridades municipales eran quienes inspeccionaban y se aseguraba de que no se recetaran medicinas pasadas y peligrosas, así como prevenir el sobreprecio. ¿En qué afirmaciones coinciden la fuente E y F? Esto quiere decir que debes prestar mucha atención a la fuente informativa que viene a continuación para que la puedas comparar con la que acabamos de leer.
La imagen que observas a tu izquierda es la quina, fuente F. Recuerda que la compararás con la fuente E. La tradición andina con relación al cuidado de la salud. Las fuentes de primera mano para aproximarnos al saber andino respecto al cuidado de los enfermos son las crónicas. Ahí se plasman reflexiones detalladas sobre el tratamiento que los indígenas siguieron para curar las dolencias y heridas de los españoles. Guamán Poma de Ayala, cronista, por ejemplo, hace referencia al papel que tuvieron los curanderos en la atención de los problemas médicos y destaca su rol social. El reconocimiento del saber andino dentro del campo de la medicina derivó del hecho de que proporcionaban nuevas ideas respecto al tratamiento médico. Una de las evidencias proviene de la valoración que los propios especialistas y agentes administrativos dieron sobre las plantas medicinales y el efecto curativo sobre los individuos. La Iglesia reconoció el saber andino y lo incorporó en su práctica médica. Tanto es así que la información sobre la farmacopea, recetas medicinales, peruana, hay referencias sobre el uso de elementos como la quina. Esto se registra en el inventario de una botica limeña en 1655 y se indica la utilización de este producto en la curación de los enfermos. Esta misma valoración se replica en una botica limeña de 1655 en la que se observan productos andinos como la quinoa o el chamico. La presencia de productos de tradición indígena siguió a lo largo del siglo XVIII, como lo demuestra el análisis del inventario de la botica del Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús. La fuente G, conceptos cambiantes de la enfermedad en la sociedad nativa. En muchos aspectos, las creencias de los pobladores andinos con respecto a la salud y a la enfermedad, así como con respecto a sus prácticas médicas concretas, no se diferenciaron radicalmente de aquellas de los europeos. El contacto entre las dos culturas a partir de 1942 conllevó algunas diferencias sustanciales en las concepciones españolas y americanas sobre la salud y la enfermedad. Pasemos al segundo momento de nuestra clase. Reflexionará sobre los aspectos que contribuyeron a la salud de los pobladores en la época colonial. Y para ello contamos con nuestra fuente H. Coronavirus. Estas plantas medicinales ayudan a combatir los síntomas de esta enfermedad. La biodiversidad del Perú brinda una serie de plantas medicinales que fortalecen nuestro sistema inmune y combaten con eficacia los síntomas de infecciones como el coronavirus, que afectan principalmente las vías respiratorias. Algunas de estas especies que se cultivan o crecen de forma silvestre en nuestro país y que son recomendadas por la medicina complementaria para tratar con éxito los síntomas de infecciones respiratorias como el coronavirus: ajos, eucalipto, quión, sauco, uña de gato, entre otros. Después de leer esta fuente, podemos responder a la pregunta: ¿qué nos sugiere sobre el uso de estas plantas y el coronavirus? Pasemos a la fuente I. Proteger tu salud mental durante el aislamiento social por el coronavirus, COVID-19. El aislamiento social es una medida útil y necesaria para frenar la propagación del coronavirus, COVID-19, en un país. Sin embargo, puede ocasionar estrés y agotamiento psicológico, especialmente en personas que no acostumbran a estar encerradas. Si ese es tu caso, el de un familiar o conocido, sigue estos consejos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para cuidar tu salud mental en periodos de cuarentena. Evita la abundancia de información. Revisar constantemente noticias relacionadas con la enfermedad puede generar ansiedad o afligirte. Cuida tu salud. Ejercítate en casa, aliméntate de manera sana y procura dormir 8 horas, respetando tus horarios. Adapta tus rutinas. Procura comenzar el día a la misma hora y alistarte con normalidad. Toma desayuno, date un baño, cámbiate la ropa.
y dedica un tiempo del día para pasarlo con tu familia y recrearte, conversar, jugar, ver películas y series, etc. Apoya desde casa. Participa activamente del cuidado del hogar, asumiendo tus tareas con responsabilidad. Organiza a tus familiares y vecinos para cumplir con las medidas de prevención y muestra disposición para brindar ayuda cuando sea necesaria. Mantén el contacto con tus seres queridos. Hablar con las personas de tu hogar siempre es importante, pero si extrañas a otros amigos, mantente conectado o conectada, utilizando el correo electrónico, redes sociales, videoconferencia y teléfono. Podemos ahora responder a la pregunta: ¿qué recomendaciones nos proporciona la OMS para cuidar la salud mental? Pasemos a la fuente J. Conoce las recomendaciones del MINSA ante la presencia del coronavirus. El director general del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Manuel Loaiza, luego de dar a conocer los detalles del primer caso de coronavirus en el país, junto a la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, recomendó a la población el lavado de manos, frecuentemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Asimismo, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. A esto también podemos agregar que debemos estar en ambientes ventilados. Podemos responder entonces ahora a la pregunta: ¿qué recomendaciones nos proporciona el MINSA para prevenir el coronavirus? Finalmente, tenemos el reto. Elabora un texto argumentativo en relación a la pregunta: ¿de qué manera procuraron la salud los pobladores en la época colonial? Muchas gracias por tu atención y participación. Recuerda guardar el trabajo físico en un portafolio y enviarme la foto al WhatsApp o al correo. Cualquier duda, cualquier consulta, llámame o escríbeme al WhatsApp. Yo te devolveré la llamada y estaremos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima clase.